El Papa Francisco falleció este lunes a los 88 años de edad, según anunció el Vaticano en un comunicado. Esta mañana, a las 2:35 de Uruguay, el obispo de Roma, Francisco, volvió a la casa del Padre, según consignó la nota firmada por el cardenal Kevin Farrell y publicada por la Santa Sede en sus redes sociales a la hora 10 local. Recordemos, el viernes 14 de febrero de este año, Francisco ingresó al Hospital Gemelli de Roma aquejado de una bronquitis que le provocaba graves dificultades respiratorias. Le diagnosticaron entonces una neumonía en ambos pulmones que requirió intenso tratamiento médico y que hizo temer por su vida. Finalmente salió del hospital el 23 de marzo. Ayer domingo, todavía convaleciente, apareció sentado en una silla de ruedas en el balcón de la Basílica de San Pedro, donde con una voz débil le deseó una feliz Pascua a los miles de fieles que estaban congregados allí justamente por esa celebración. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. El jesuita argentino tuvo que recurrir a un colaborador para que leyera su mensaje en el que repasó los conflictos que hoy aquejan al mundo. Unos minutos más tarde recorrió sorpresivamente la plaza de San Pedro en el Papamóvil, donde incluso bendijo a algunos bebés. ¿Qué implica esta muerte? ¿Qué dejó el Papa Francisco? ¿Qué viene ahora para la Iglesia Católica? Estamos con Monseñor Heriberto Boteant, obispo de Canelones y secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Le damos los buenos días. Buenos días, Emiliano, buenos días a toda su audiencia. Sí, lo de buenos días me imagino que es relativo, que está matizado, que está opacado por esta noticia. ¿Cómo la recibió usted en particular? Bueno, a las 6 de la mañana me desperté y estaba buscando algo en el teléfono y lo primero que apareció fue el comunicado del cardenal Farrell, publicado por Vatican News. Entonces eso también, primero la sorpresa, la conmoción y a la vez la certeza de que eso no era una noticia falsa publicada en cualquier espacio ignoto. Así que a partir del primer momento asumir que eso había sucedido y lo que eso genera en toda la Iglesia. Y lo primero es pensar en todo lo que tenemos que hacer en cuanto a rezar por él, a celebrar la misa de difuntos por el Papa en los distintos lugares de la Iglesia Católica, uniéndonos todos los fieles en el mundo, y comunicarme con los otros obispos para ver qué íbamos a hacer. Y en ese sentido, en lo inmediato previmos una celebración en la que estaríamos todos los obispos, al menos los que puedan estar, el próximo miércoles a las 17 horas en la Catedral de Montevideo. Y invitamos también a que ese mismo día en todas las parroquias se celebre especialmente la misa por el Papa, aunque desde luego desde ahora en cada misa rezaremos por él. ¿Cómo observó lo que ocurrió ayer, cuando el Papa Francisco, notoriamente aquejado todavía, si bien está recuperándose de la internación, decidió mostrarse y decidió saludar desde el balcón a quienes se encontraban en la plaza de San Pedro? ¿Cómo observó el hecho de que después tiene una recorrida en el Papamóvil saludando a los fieles allí presentes? Bueno, creo que él intuiría que su final estaba próximo y de alguna manera quiso despedirse en el día más significativo de la vida de la Iglesia, porque es el domingo de Pascua. Ese es el domingo primordial de la fe cristiana, porque es el domingo de la resurrección de Cristo. Entonces, ahí está el centro de nuestra fe, y haber podido saludar a la gente, dar la bendición a la ciudad y al mundo, la bendición Urbi et Orbi, como gesto de despedida, bueno, me parece especialmente significativo.
bueno, nos deja entonces este último recuerdo particularmente grato, digamos, que él haya podido hacer eso en ese día tan importante. Monseñor Bodeán, quería preguntarle, a ver, ¿cuáles se entiende que fueron los aspectos más destacados de su pontificado? ¿Qué legado deja el Papa Francisco? Bueno, una palabra que él introdujo desde el principio de su pontificado, bueno, y que no era ajena a él y a su vida como arzobispo de Buenos Aires y tal vez en momentos anteriores de su sacerdocio, es periferia, ir a las periferias geográficas y existenciales. Y yo creo que esa es una de las líneas que marcó enormemente su pontificado. Si pensamos en sus viajes y lo que él quería visitar en sus viajes, siempre tenía ese detalle de ir a un lugar, digamos, poco visitado, a veces poco seguro, a veces en medio de situaciones complejas o conflictivas, queriendo llevar esa cercanía de Cristo, del Evangelio, de la misericordia, otro gran eje de su pontificado. Recordemos que él insistía mucho siempre en la misericordia de Dios e incluso llegó a convocar un año jubilar extraordinario como año de la misericordia. Creo que ahí tenemos dos grandes líneas, pero ha sido habrá que sentarse, reflexionar y repensar para recoger varias de esas líneas en las que él fue actuando, invitándonos a la reflexión, manifestando distintos mensajes. Sí, veía en algunas crónicas internacionales está la discusión a propósito de si se lo considera si se lo denomina como el Papa revolucionario. ¿Usted comparte ese adjetivo? ¿Ve que tiene puntos de asidero esa consideración respecto a las reformas que emprendió Francisco? Yo, creo que desde el Concilio Vaticano II, que es lo que yo he vivido en la Iglesia, cada papa marcó con gestos que mostraban distintos cambios en la Iglesia. Yo creo que él llega detrás de un proceso que ya se venía haciendo, ¿no? Pensemos en Juan XXIII, el papa que convocó el Concilio Vaticano II, y su manera familiar, cercana, de expresarse, muchas veces con espontaneidad. Luego Pablo VI, que fue el primer papa que salió de Roma, que hizo sus viajes, que fueron pocos pero significativos, a los 5 continentes. Después vino el largo pontificado de Juan Pablo II. Ahora los 3 papas están canonizados, o sea que tendría que haber dicho San Juan XXIII, San Pablo VI y San Juan Pablo II, que también llevó el Evangelio a distintos rincones del mundo. El Papa Benedicto continuó esa tradición, y Francisco, como digo, marcó otros aspectos que no van, digamos, en contradicción con lo anterior, sino que creo que en una profundización de esa búsqueda de la Iglesia de seguir en su misión de llevar el Evangelio, pero él particularmente en el anuncio de la misericordia y en ir a los más alejados y a quienes vivían las situaciones más difíciles y dolorosas. Ese fue el énfasis para usted. Hay quienes señalan justamente que marcó con su gestión un regreso al Concilio Vaticano II. Yo creo que él hizo una profundización del concilio. Hay que pensar también el rol que tuvo el cardenal Bergoglio en la quinta Asamblea General del Episcopado de América Latina y el Caribe, que se hizo en el Santuario de Aparecida en Brasil, una conferencia que convocó Benedicto XVI, pero en la que el futuro Papa Francisco fue el redactor, el jefe del comité de redacción del documento conclusivo, un documento que explicita el título con el que fue convocada la Asamblea: Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Discípulos y misioneros.
Esa es la identidad del cristiano, y eso es lo que él trató de vivir, de comunicar y de ayudarnos o llamarnos a profundizar y a vivir. Creo que allí está el espíritu del concilio, y particularmente esa visión desde América Latina, desde un enfoque pastoral muy nuestro. ¿Qué más resalta? Por ejemplo, en cuanto a las reformas en la Iglesia misma. Bien, él insistió mucho en simplificar cosas, sobre todo porque creo que él buscaba que lo central del anuncio cristiano estuviera en su sitio, ¿no? Entonces, muchos recién miraba la reforma del rito para su funeral, ¿no? Que simplificó muchas cosas. Y después también que realmente volvamos al mensaje de Jesucristo, de ir al encuentro de quienes sufren, de quienes están en las distintas situaciones de pobreza, y eso, bueno, más que a través de reformas, lo hizo personalmente, lo buscó hacer por su propio ejemplo. Luego también su atención a toda la situación dolorosa que la Iglesia ha vivido y ha provocado en personas que sufrieron abusos, en el avanzar en la prevención, en la atención a las víctimas, en el cuidado de todos aquellos que son particularmente vulnerables, de buscar que la Iglesia sea realmente un lugar no solo seguro, sino acogedor, donde todos puedan sentir que están en su casa. Ese tema en particular, la forma como manejó o como modificó el manejo dentro de la Iglesia Católica de las denuncias por abusos sexuales contra niños, ¿qué importancia tuvo? Sí, contra niños y personas vulnerables, eso es más amplio. Y además también llamar la atención sobre otros tipos de abusos no menos graves, ¿no? Los abusos de autoridad, los abusos espirituales, además del abuso sexual. Ahí fue muy importante, o es muy importante, la actuación de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, ese fue su título inicial. Él dio un clarísimo respaldo a eso, y también a través de distintas disposiciones nos fue llamando a todos, y particularmente a los obispos, a los superiores religiosos, a nuestra responsabilidad en ese cuidado y atención. Una de las preguntas que queda abiertas ahora es qué pasará, ¿no? ¿Qué pasará con el rumbo del Vaticano, de la Iglesia Católica, una vez que se elija un sucesor para el Papa Francisco? Sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional, donde se ha producido un avance en varios gobiernos del mundo de las tendencias más conservadoras. ¿Qué dice usted en ese sentido? Bien, lo primero que hay ahora es unos 9 días de funerales, ¿no? Y en ese tiempo se irán acercando los cardenales de la Iglesia, que son los que tienen que reunirse en el cónclave para elegir al nuevo sucesor de Pedro. Hay que recordar que ese colegio de cardenales, se fue renovando con los cardenales que creó Francisco en estos años de pontificado. Y ahí otra vez volvemos a lo de las periferias, ¿eh? Él dio lugar en el cuerpo cardenalicio a los lugares realmente a veces insólitos, insólitos para la perspectiva occidental, de islas del Pacífico, de países del Asia Central, algunos más en América Latina. Volvimos a tener un cardenal en Uruguay que no esperábamos. Paraguay tiene su primer cardenal. Entonces,
creo que allí, ellos tendrán la tarea de discernir con la ayuda del Espíritu Santo quién puede ser la mejor figura para continuar al frente de la Iglesia. Y ¿qué proporción del Consejo Cardenalicio corresponde a designaciones, a elecciones hechas por el propio Papa Francisco? No tengo ese dato preciso, Emiliano, ¿no? En algunas crónicas hablaba de 2/3, ¿no? De que más de 2/3 de ellos fueron nombrados por sí, Francisco. Sí, yo creo que sí, que una mayoría, sí. Así que, bueno, ahí saldrá. Tal vez vuelva a haber un papa europeo, tal vez pueda haber un papa asiático, en fin. Y bien, traerá posiblemente continuidad y también un enfoque y un énfasis propio, como Francisco lo supo dar. Monseñor Heriberto Bodeán, obispo de Canelones, secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay, le agradecemos estos primeros comentarios. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias.